La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Voy a invitar a que vayamos al libro de los Hebreos, o la carta de los Hebreos, la cual pues se desconoce su autor, pero tiene matices muy bonitos como de un autor como Pablo, pero no queremos decir que es él. Ahora, qué importante, hermanos, es que le pongamos atención. Usted nota que a veces son repetidos los temas, o tal vez no el tema, sino la palabra. Y es una palabra que aunque esté repetida, la vamos a tener que oír muchas veces, y es la palabra fe. La palabra fe es la que va a jugar con nosotros en esta mañana a través de esta predicación. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice de esta manera: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amado Padre bueno, esta mañana, Señor, yo te ruego, te pido que regales a todos nosotros, Señor, virtud de entendimiento, para que esta palabra, Señor, no caiga a tierra, por el contrario, Señor, sea llevada en el corazón. Queremos, Señor, pedirte que seas tú ministrándola. A mí, Señor, regálame esa humildad que tú tuviste para predicarle a tanta gente esta palabra, Señor. Gracias, permíteme razonarla en una terminología espiritual y no humana, Señor, para poder darla al pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La fe, hermanos, sabemos que es cuestionada. Porque digo cuestionada porque de repente a cada momento le dicen a uno, es que no tenés fe. A mí me lo repiten y yo, siendo un predicador del evangelio, me siento incómodo cuando me dicen, es que usted, pastor, no tiene fe. Y entonces yo me llevo esa pregunta a mi interior y digo, Señor, ¿es posible que estén en lo cierto o no? Y al revisarme me doy cuenta que realmente no es que no tenga fe, sino que quizás baja el calibre o la pierdo en ciertos momentos. Puede ser que sea el caso de algunos de ustedes también, pero ¿qué es la fe? Si nos ponemos a decir y describir lo que la Biblia dice, creo que estaríamos encerrados en una cápsula, pero le agregamos y le sacamos palabras. Por ejemplo, yo anoté en esta parte del sermón que la fe es un anhelo, y si es un anhelo le tengo que buscar un sinónimo. Y digo que si un anhelo es un deseo, y un deseo casi siempre se cumple. Regularmente hemos tenido deseos en la vida y no dormimos hasta que logramos aquello. Entonces, la fe, si es un anhelo y es un deseo, tendría que estar por ese camino, que nos estemos anhelando, deseando. Otra parte es la confianza. La confianza que se deposita en ciertas cosas, la confianza que usted pone en su vehículo, etcétera, etcétera. Hay muchas confianzas, pero un sinónimo de ellos es creer. Confiar es creer. Porque yo confío en, creo en. Entonces, qué importante, quizás se encuentre más sinónimo. La otra palabra es certeza. Certeza, hermanos, tiene muchas, pero a mí me gustó una palabra que pensando en ella me quedé así. Es puntería. Pero ¿qué quise decir con puntería? Bueno, le apunté bien. Estoy en lo cierto. Certeza es cierto, certeza es afirmación de aquello, certeza es que si me ponen una cosa para que le pegue con una piedra, con una bala o con lo que sea, le pego bien. Eso es certeza. Tuve la certeza de apuntarle bien. Entonces, apuntar es la palabra. ¿A dónde apunta su fe? ¿A dónde apunta su situación? La otra es convicción. Convicción, hermanos, no es otra cosa más que un sinónimo común y corriente: convencimiento. Hermanos, si tú no te convences
de una cosa, es difícil que luches con ella y vas a llevarla con ella, y una de las batallas es la fe. Por eso Pablo dice, peleado la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque no es fácil. Pablo estaba consciente que había que luchar por la fe, que pelear la batalla. Incluso hay un canto que dice, y aquellos que no tienen fe. Mire, porque hay gente así. Entonces, esta parte del convencimiento nos lleva a la realidad y nos traslada a una seguridad y una esperanza que no es otra cosa más que el futuro. Cuando usted habla de seguridad y esperanza, usted está seguro de eso y tiene una esperanza. Eso se llama futuro. Póngale mañana. Por eso el Evangelio dice que es por fe y para fe, hoy y mañana. Interesante esto, hermanos, ¿por qué? Porque ¿cuándo usted va a necesitar la fe? ¿Cuándo yo la voy a necesitar? ¿Y cuándo la aplico? Como ministro del Señor, hermanos, no es que yo sea viejo en esto, pero he estado casi siempre, desde que empecé este ministerio, en el ministerio de la intercesión, de la oración, en donde me doy cuenta de que hay personas, y voy a ser claro en esto, no es mi intención que nadie se moleste. De repente aparece por allá, estoy hablando de otra iglesia, no esta, cuando yo estaba en ese ministerio, al ayuno del día, porque era el ayuno del día, con la solicitud clara, que oren por esto. Claro, y oramos por eso. Porque la fe que hay allí en las que están intercediendo tiene mucho que ver con Dios. No así la del que la pide, porque esa no la conozco. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando la pide, cuando tiene necesidad. Si no tiene necesidad, hermano, ni se acerca al ayuno. ¿Para qué? ¿Sí o no? Pero de repente apareció y también apareció para pedirlo. No dije que es malo, está bien. Lo que sí no me parece bien es que después del favor del Señor no vuelvan, se van, se pierden. Y tengo casos, los veo. Ay, hermano, yo como me acuerdo del favor del Señor. Y le digo, ¿y dónde se está congregando? Es que me he quedado, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora usted me dirá, ¿y ese milagro lo recibió por fe? Pues mejor no hablemos del tema, ¿verdad? Porque no lo sé. Lo que sí sé es que el Señor tiene misericordia. El Señor tiene misericordia de nosotros y siempre nos ayuda. Por eso quiero hablar un poquito esta mañana, así en lo poco que queda. Creamos a Dios y preparemos nuestra fe. O si lo quiere invertir, prepare su fe para creerle a Dios. ¿Por qué? La fe preparada dura más. Hermano, en primer lugar, la fe preparada crece en la adversidad. La fe preparada tiene que crecer en la adversidad. Mire qué chulada cuando yo ando pero perfectamente bien, no me duele nada, no me pica nada, no choqué, no me caí, no pasa nada, yo ando pero feliz. Llego a mi casa, doblo rodillas para cuando voy a dormir y oro y le digo gracias Señor y punto, no pasó nada. Pero cuando me pasa algo, entonces compruebo cómo voy a aplicar mi fe. Porque una cosa es que aplique la fe y otra cosa es que aplique mi pecunio, lo que yo tengo, ¿verdad? Que aplique mi dinero, no, sí, me chocaron el carro, vamos, paguemos, le pago a esto, le pago al otro, pero eso fue el dinero. De repente la enfermedad y digo, no, busquemos el mejor médico es porque tengo plata, entonces no permite crecer la fe. Mi problema está cuando no tengo dónde, no tengo recursos. Y no debe estar ahí mi problema va a estar en creerle a Dios aunque tenga dinero. No los veo convencidos, no tienen fe. Pero aunque tenga dinero, dije, Abraham era un hombre rico, riquísimo, y siempre estaba confiando en Dios. Job era un hombre súper rico, pero riquísimo, no me menciona la Biblia que se fue al mejor médico, esperó en Dios hasta que se culminara su tiempo. Hermano, la fe va a crecer en la adversidad, la fe va a crecer en el pequeño problema o el gran problema, y es ahí donde comienzan los pasos de la persona cuando activa esa parte,
aceptar la voluntad de Dios. Porque ese es el tema siguiente. Para poder comprobar si mi fe está funcionando en el calibre que Dios quiere, tengo que aceptar la voluntad de Dios. Si yo no acepto la voluntad de Dios, yo estoy en un grave problema. Hermano, porque Dios me puede decir no. Un ejemplo, y lo traigo aquí a memoria, a colación. Todos son lectores de la Biblia, la mayoría. Jairo fue a pedirle un favor al Señor. En primer lugar se lo pidió porque sabía que podía. Y no es que Jairo no tuviera dinero, tenía dinero. Pero se lo fue a pedir porque sabía que él podía. Su hija estaba a punto de morir. Quizás aplicó médicos, quizás aplicó dinero. No sé qué hizo Jairo, pero en un determinado momento de su vida dijo, ese hombre que se llama Jesús puede. Y se fue a él. Pero cuando se fue a él, llevaba fe, llevaba esperanza, llevaba convicción, llevaba la paciencia, llevaba el anhelo, llevaba la seguridad y la esperanza en él. Todo eso llevaba en un paquete y el Señor lo vio. Y dijo, no, este caso yo lo domino. ¿Por qué dijo el Señor? No dice la Biblia así, yo digo, yo lo domino. ¿Por qué? Porque él llevaba todos los elementos. Llevaba todos los elementos bases para que Dios le hiciera un milagro. Resumidos en una palabra, fe. Y en el camino lo interrumpe una mujer. Como que le gastaba el poder. Como que le entretuvo un año. Hermano, cuando a ti te entretienen porque tenés un enfermo y querés que sea ya de inmediato la solución. Eso es lo que nos pasa. Jairo esperó paciente. Pero fíjense cómo Jairo permitió que la fe creciera el Señor en él. ¿Por qué? Porque estaba aceptando la voluntad de Dios. Ya el Señor ya iba con él, pero lo detuvieron. Y luego siempre va a venir quien te quiere romper ese patrón. Y ese que te quiere romper el patrón, hermano, es un problema. Mira, en un hospital, bueno, lo vemos en películas a veces, están esperando, yo lo he visto aquí en los hospitales, están esperando al paciente, esperando al médico que salga de la operación o salga de algún lado. Le voy a contar el caso mío. Un compañero de trabajo hace ya años sufrió un accidente. Se atravesó la calle de delante del bus, donde se bajó, se atravesó y no vio que un microbús venía y lo torció todo, pero estaba vivo. Cuando yo llegué con mi jefe al hospital, nos dijeron, el muchacho está muy mal y está el médico operándolo. Bueno, esperamos. El médico salió y se nos quedó viendo y dijo, ¿son familiares? No, somos los del trabajo. Está muy mal. Prepárense. ¿Sí? No había muerto. Prepárense. Entonces ya hablamos más detenidamente con él y nos dijo, ustedes no son familia, pero se lo voy a decir, a él ya no se le puede salvar. Tiene rota las venas principales y más la ilíaca. Entonces él solo va a morir. Cuando llegó la familia, el panorama cambió. Porque el médico volvió a entrar y salió y fue bien prudente. Dijo, ¿es de la familia? Sí. Y le dijo, hice lo posible. Y la primera pregunta que surge, ¿se murió? Claro, pues si dice que hizo lo posible, no se pudo. Siempre le van a decir así, hermanos, porque el médico siempre es muy cortés, ¿verdad? Hice lo posible. Usted entiende que se murió. Y mientras tuvo la fe en la puerta, y mientras tuvo esa fe en la puerta y no funcionó, ¿qué va a pasar cuando no funcionó, hermano? ¿Qué va a pasar? Jairo está ahí parado y llega uno de los oficiales y le dice, Jairo, no molestes más al maestro, se murió tu hija. Oiga, hermano, le despedazó el corazón, le despedazó el alma, le despedazó el pensamiento, le hizo trizas su fe, lo hizo nada. Porque no hizo nada, hermano. ¿O no creen ustedes esa palabra? Trasládense a la realidad.
Cuando usted siempre espera que el médico le está dando un diagnóstico y le dice, es cáncer. Uy, hermano, por Dios, pero entonces, ¿qué pasa? Este hombre Jairo no dijo ni una palabra, pero por si acaso, y es lo que el Señor te puede decir esta mañana, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Y esa fue la parte más controversial de María y Marta, cuando se postraban a oír la palabra, pero no crecía la fe, y no crecía de ninguna manera. Eran amigos de Jesús, tan íntimos amigos que creían, oh, si tenemos al Señor, es como que diga yo tengo al mejor médico como amigo, hermano. No, no se trata de eso, se trata de mi fe. Por eso es que cuando Lázaro muere, el Señor le da una lección de fe a María y a Marta. Porque el primer reclamo ese murió. Si hubieras estado aquí no se muere porque vos podés, pero como no veniste, hermano, ese reclamo no le gustó al Señor. Y Él solo se limitó a decirle, ¿qué no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios? Hermano, lo que le está diciendo, que no te he dicho que tienes que creer a pesar de... ¿Qué no te he dicho esto? Por supuesto, ellas fueron favorecidas porque el Señor nos quería dar un mensaje con la resurrección de que sí existe la resurrección. Pero esa fe, hermanos, que está ahí es el problema grande. Por eso es que tiene que tener un fundamento. Por eso es que nuestro Señor Jesús siempre oraba al Padre. Si usted se acuerda, en todas las oraciones decía, Padre, yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú estás conmigo. Y cada vez que oraba al Padre bajaba a hacer un milagro. ¿Por qué? Porque él tenía una fe tremenda como hombre. Siendo hombre siempre confió en el Padre. Hermano, porque es el Señor Jesús, es una lección. Por eso cuando leemos Hebreos dice que es el autor y consumador de la fe. Si usted no pone los ojos ahí, mire, yo veo un programa que me gusta mucho, que dice Explorando el Cosmos, o Viendo el Cosmos, no sé cómo se llama, un negrito. Y él termina su programa diciendo, y un consejo les dejo de nuevo, no dejen de mirar para arriba. Pero él se refiere a los astros y yo me refiero a Jesús. Entonces, hermanos, cuando nosotros cambiamos la mirada, mire, hay casos que no los voy a llevar hasta el fondo. Por ejemplo, Daniel, los amigos de Daniel, les dijeron, ustedes se mueren si no danzan a la par de la música a la estatua. Y ellos dijeron, no. Con seguridad le dijeron al rey, tenemos un Dios de poder al cual servimos. Tenemos un Dios el cual creemos que nos va a liberar de ti. Oiga, y el rey dijo, mátenlos, métanlos. Ellos lo que hicieron fue confiar más en vivir que en morir. Hermano, si tú estás confiando más en morirte, te vas a morir. Pero si estás confiando más en vivir, vas a vivir. El Señor, esa es la promesa del Señor. Entonces, permanecer con la fe es vivir y morir si es necesario, pero con fe. Hermano, usted dirá, ¿y cómo es eso de morir con fe? Muérete creyendo, hermano. Muérete creyendo. Yo le pido al Señor, yo quiero morir creyendo, consciente de que tú eres mi Dios, consciente que estás conmigo aunque me muera, hermano. Hermano, si esa posición se afirma, y la afirmo desde este altar y lo he dicho para mí, yo hablo conmigo y le digo, Señor, me gustaría, sí, morir como Moisés. Hay quien no quisiera eso, ¿verdad? Pero si la fe, hermanos, no se prepara, sufre desaliento. Mira, hay un pasaje muy conocido allá en el Romanos 4, no te vayas, todos lo leyeron ya y lo conocen. Abraham recibió una promesa. Y la promesa de Abraham tenía una ilusión. La ilusión de él era ser papá. Porque descubrió que Sara no le daba hijos, tenían años de estar juntos y nada. Tanto así que 75 años, 100 años y no tenía hijos. Pero Dios le había dicho que le iba a hacer una nación grande de él. Si Dios le dijo eso a Abraham, hermano, 100 años son para dudar. 100 años es para decir ya no llegó. Pero Abraham está vivo, no está muerto. Sara no está muerta, está viva. Y Dios viene de nuevo en el capítulo 15 de Génesis y le dice, no te me vayas así. Es que mi esclavo Damaseno va a heredar todas las cosas. No, la promesa te la di y hay una promesa que te voy a cumplir. Dios no le dijo cuándo.
Entonces Abraham dice, recoge el libro de Romanos, dice que se mantuvo como el escogido de Dios, fiel a Dios, esperando la promesa. ¿Por qué? Porque se formuló en él una convicción personal. Una cosa es que yo te predique esta mañana la fe y te convenza, cosa que no creo que sea posible. Y una cosa es que tú te convenzas por la palabra personalmente. Porque cuando tú lees la palabra y te aferras, te afirmas a ella, ten por seguro que te estás convenciendo de la verdad, te estás convenciendo de la palabra. Y eso es lo lindo y hermoso de la palabra para los que la leemos. Cada día nos alimenta más y nos abre un espacio más de conocimiento para que esa fe que está ahí viva. Habacuc dijo que el justo por la fe viviría. En una profecía mesiánica, pues el justo por la fe viviría. Cuando tú lees el Evangelio a los Romanos en el primer capítulo, dice que este Evangelio es por fe y para fe. Es para ahora y para mañana. Y como mañana es incierto, seguirá siendo para mañana, mañana y mañana es mañana. Para mí el ahora es ahora. La fe yo la tengo ahora. Abraham creyó. Y dice Romanos que creyó en esperanza. Y eso yo digo que esperanza es la fe futura. Hermano, yo me imagino a Abraham viendo el cielo. Yo me imagino, hermanos, a Abraham que se miraba oyendo llorar a un niño. Yo veía en esta fe de Abraham que Abraham se veía con su niño chineándolo. Yo veía a Abraham con esa seguridad de que Dios le iba a permitir chinear un bebé. Pero dice que no falló. Tuvo la certeza, tuvo la convicción y tuvo la convicción personal, aunque Sara no la tuviera, pero él la tenía firme en su corazón. La tenía tan firme en su corazón que la mantuvo, dice que él estuvo no debilitado por la fe, no debilitado por el problema, sino que él se mantuvo pero levantadito, no dudó, y al contrario, le dio plenamente convencido la gloria a Dios, sin tenerlo. Yo no sé cuándo nació el hijo, que se volvió loco, hermano, se volvió loco. Loquito estaba Abraham. Y de repente el papá del cielo le dice, dámelo. Mira, esta es otra fe. Porque le dio a Isaac. El otro no le hacía caso al Señor tanto, pero por pedido de él lo ayudó. Pero ¿qué es lo que pasó cuando le dijo, Abraham, heme aquí, Señor, dame a tu hijo? Ah, sí, a tu hijo. Y Abraham ha de haber pensado, ¿cuál de los dos? A Isaac, al que más amas. Y se lo tuvo que ir a dejar. Eso también es fe, pero no lo vamos a predicar ahora. Hermano, lo que estaba Abraham dice la Biblia, plenamente convencido. Y por eso le dio la gloria a Dios. Hermano, esta mañana, si tu fe no tiene esa categoría, no te preocupes. Porque Abraham, yo jamás voy a tener la fe de Abraham ni la de Jacob, la de Job. Pero ha habido tantos mensajes en la Biblia, entre ellos Josué, que Josué había perdido todo. Estaba desmayado porque no tenía su líder, Moisés. Y el Señor lo levanta y le dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces mi consejo es eso, esfuérzate y sé valiente. Porque tu fe está ahí. Yo tengo el caso de Pablo. Póngase de pie, Pablo. Pablo se llama, póngase de pie. No escucha, Pablo. Pablo, saliendo de un culto de esta iglesia hace 4 años, creo, ¿verdad? ¿4 años. Saliendo del culto, lo atropelló un vehículo. Y lo tuvo imposibilitado por casi 3 años. Y cuando Neto, que parece Neto, fiel Timoteo de él me decía, estuve con Pablo. Pero ese hombre no le baja la fe. Y después fuimos con mi familia a la casa de él y él me explicó las cosas. Y yo le dije, te voy a ver en el templo.
yo te voy a ir a traer, pero no es que te voy a ver porque te voy a ver cuando vengas solo. Y él viene solo con un bordón. Porque la fe de ese hombre, súper importante. Y puede ser un ejemplo esta mañana para nosotros. No sabemos cuándo vamos a echar mano de la fe. Hay que darle la gloria a Dios. Pablo, siéntese, por favor. La fe camina en obediencia, hermano. La fe va a caminar en obediencia. Cuando el hombre camina en obediencia a Dios, es porque cedió su voluntad a Dios. Y cuando usted cede su voluntad a Dios, es imposible que Dios no ceda para usted. Yo eso tengo la plena seguridad. Imposible que no ceda. Y como vine para contarle pasajes bíblicos, porque con eso nos sustentamos, ¿se acuerdan de aquel noble que le llegó a pedir al Señor que le sanara a su hijo? Ese es otro caso. Y Jesús le dijo, si no vieras las señales no creerías. Y él le dijo, apresúrate, Señor, anda a mi casa antes que se muera. Y el Señor le dijo, vete, ándate para tu casa, tu hijo está sano. Y ese hombre dio media vuelta y se fue. Le dio la espalda a Jesús en obediencia, caminando de regreso, porque la palabra que le había dicho era una promesa. Y como este hombre noble ya llevaba la fe aquilatada, la fe que se necesita, lo más seguro es que cuando el Señor le dijo, vete a tu casa, tu hijo está sano, lo creyó. Hermano, cuando lo creyó, el milagro fue hecho. ¿Por qué? Porque él caminó toda la noche y se fue. Seguramente en el camino le podía traicionar la mente. En el camino le podía aparecer el tropiezo diciéndole, no, te veniste por gusto, te lo hubieras traído mejor. Si él hubiera venido mejor se sana. Pero vení solo con la palabra, muchacho. Pero él caminó con la palabra toda una noche y llegó. Y lo salen a encontrar y le dicen, oye, tu hijo vive, está sano. Y él dijo, ¿a qué hora fue? Como a las 7 de ayer. A la hora que dijo la palabra, a la hora que el Señor diga la palabra, tú vas a ser sano. A la hora que el Señor diga la palabra, vas a recibir el milagro, porque el Señor no se queda con eso. Tu fe vale. Tu fe vale. Aquel ciego le dijo el Señor, vení. Y le untó saliva y lodo. Y le dijo, anda a lavarte. ¿Cómo creen que fue el ciego? Caminando. Lo llevaron, no sé, la Biblia no dice, pero fue. Esa obediencia fue al estanque, llevaba fe. Un tramo de fe, no sé cuánto era hasta el estanque, pero un tramo de fe es suficiente. Y llegó, se lavó y empezó a mirar. Oye, hermano, es que necesitamos actuar. Es que necesitamos verlo, necesitamos aceptarlo, doblar nuestra voluntad para que Dios ceda su voluntad. Mira, el Señor siempre nos va a hacer esto. A Jesús se lo hizo. Al Señor Jesús se lo hizo. Mira, te lo voy a leer para que no pienses tú que yo estoy digo muchos versículos porque me los sé, hermano, pero no. Pero este sí lo voy a leer. Hebreos 5, capítulo 5, versículo 7. Y dice, y Cristo, en los días de su carne, ¿qué es esto, hermano? En los días de su carne, se está refiriendo en los días de ser hombre, en los días en que Jesús estaba como nosotros. Por eso es que la palabra dice, ahí en Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Aunque la unión hipostática con Dios desde el Señor, él tenía todas las cosas con él, pero estaba en carne. Por eso dice, en los días de su carne, subió al monte, aquí no dice, pero subió al monte, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por eso cuando leemos Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué pasó? Llegó al monte. Y llegó al monte a pedirle al Padre, si te es posible, que no pase por mí esta copa. Pero no olvidó decirle, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. El Padre sabía, Jesús sabía, pero le estaba pidiendo un favor. Jesús sabía. En la transfiguración vino Moisés y Elías a hablar con él sobre su muerte, cómo iba a ser. Jesús lo sabía, pero quería un chance como hombre. Y fue allá al monte Getsemaní y pidió. Y la respuesta del Padre fue: no. Hermanos, pero ¿perdería la fe el Señor? No, bueno, era Dios, pero fue como hombre. Lo que hizo fue aceptar la voluntad del Padre. Lo que hizo fue aceptar lo que Él mismo decía: Padre, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que hizo. Y como eso fue así, aceptó el no. Hermano, tú tienes que aceptar el no cuando corresponda. De repente Dios va a decir no. Y esto no te alienta en nada, ni a mí tampoco me alentaría. Pero Dios dice no de vez en cuando. Y ese no, hermano, hay que respetarlo. Hay que respetarlo de una manera especial, porque Dios sigue siendo Dios. No es que no pueda, ni es que no quiera, sino que en su momento Dios hace las cosas. Por eso el Señor subió y dice que con ruegos y con lágrimas les fue a pedir a aquel que podía hacerlo. Entonces, amado hermano, Dios le concedió el privilegio que Él dijera: vámonos, mi hora se ha llegado. Y el siguiente día murió en la cruz. ¿Sí? ¿Cuántos creen que tienen que aquilatar la fe? ¿Cuántos de ustedes creen, hermano? Yo soy campeón, yo tengo fe, yo. Mentira, hermano, no es cierto. No es cierto. Un ejemplo de ellos es Pedro. Pedrito me va a dispensar y ya me dispensa, pero cuando llegue al cielo, yo le voy a dar la mano a Pedro y me encantó cómo hablaste, me encantó lo que hiciste. ¿Por qué? Porque uno se cree grande, hermano. Uno se traiciona a uno mismo creyendo que cree y no cree. Pedro, 3 veces me vas a negar antes que el gallo cante. Oh, no, Señor, imposible. Estás equivocado, no es cierto. Yo jamás. El Señor sabe que no, que lo que le está diciendo es verdad. Y esta mañana es lo mismo. Tú puedes estar creyendo que tienes una fe más alta que ese volcán de San Salvador. No es cierto. No te estés confundiendo, no es cierto. Pero sigue creyéndole al Señor. Y acrecentando la fe, madurando la fe, perdurando en la fe. Y el Señor se vio en la necesidad de decirle: Pedro, el diablo me ha pedido pegarles una zarandeada. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo voy a orar porque tu fe no falte. Oiga, si el Señor me atajara un día por ahí y me dijera: mira, José, prepárate, quiero que tu fe no falte, es porque algo me va a pasar. ¿Cómo quedaría, hermano? Me quedaría buscando los profetas que me digan y me descifren qué me quiso decir, y me iría a preguntar esto, iría a pedirle oración a los 700 miembros de la iglesia José en Apopa, haría cualquier cosa, hermano, porque eso lo que me está haciendo comprobar es que mi fe no está en óptimas condiciones de recibir la mala noticia. Pedro recibió la mala noticia y le dijo: el diablo me ha pedido para zarandearlos, pero yo estoy orando al Padre para que tu fe no falte. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque te crees grande, has creído que sí, pues crees, pero no estás creyendo. Yo te voy a hacer que creas. Y lo negó 3 veces. Y no solo eso, huyó. Se fue, aquel hombre de fe se fue.
Y no solo se fue, sino que por allá se detuvo cansado, y dice la Biblia que lloró amargamente. Cuando llora amargamente una persona, pasa por todo su mente las cuitas de su vida y todas las cosas, hermano. Y entonces seguramente llegó y el Señor tenía razón. Yo no tengo fe porque lo negué. Yo no tengo fe porque estoy llorando. Yo no tengo fe porque no se puede defender. No tengo fe. Y ese hombre sin fe, hermano, era nada, llorando. Por eso es que tú no puedes sentarte a llorar. Mejor aquilata la fe, mejor que cree que Dios te va a proteger tu fe. Dile, Señor, como dijeron los discípulos, auméntame la fe, Señor. Eso es importante. Y el Señor le había agregado y le dice, pero vuelto, confirma a tus hermanos. Le dejó una profecía preciosa, un panorama. Le dijo, vas a sufrir, vas a tener graves problemas, pero vas a salir de ahí. Eso le dijo. Pero vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Pedro, ¿qué hizo a partir de ese momento? No se apartó. Y estuvo tan convencido de no apartarse, hermano, que estaba reunido cuando el Señor se apareció. Y estaba reunido cuando el Señor giró las instrucciones, váyanse al monte y espérenme ahí. Porque ahí recibió la última instrucción, que era, recibirán poder. Y cuando llegó al monte, al Pentecostés, Pedro era el primero. Y cuando parecieron hacerle daño al evangelio, fue el primero que dijo, este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor, Rey y Señor de señores, amado hermano. Esa es la convicción de la fe de Pedro. Y el que haya sufrido por el camino, pero él llegó hasta el Pentecostés, llegó a confirmar a sus hermanos. Eso mismo va a pasar con la iglesia cuando confirme a sus hermanos, cuando pidamos oración, cuando veamos las desgracias de la enfermedad que es incurable. Entonces se levantará la iglesia con manos firmes, hermanos, a pedir por todas las cosas, pero con la fe que Dios quiere que tengamos, con un convencimiento, una certeza, una seguridad futura de que aquel milagro se va a hacer, hermano. Y si no se hace, creerlo también, que Dios es soberano. Mira, finalizo. No vamos a terminarlo, pero vamos a finalizar aquí. Mira, dice Hebreos en el capítulo 11, ahí mismo, el 39 dice, y todos estos, refiriéndose a los pasados de la fe, usted lee el capítulo 11 y se va a encontrar con todos los patriarcas y muchos más. Y dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que murieron antes de Cristo no podían tener la fe que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué digo esto? Porque con la fe de ellos alentamos nuestras vidas a través de la palabra. Pero con la fe que nos enseñó el Señor Jesús, aprendemos más. Porque Él vino sobre esta tierra para darnos fe, para aumentarnos la fe, para ayudarnos cuando la fe falta. Porque si tú lees Hebreos 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ahí comienza la historia de la fe desde Noé hasta los otros. ¿Por qué nosotros ahora perdemos la fe? Yo no quiero desilusionar con esto a nadie, pero un tema especial de la iglesia es mantenerse en fe. Ustedes le han dado muestra de fe a la iglesia, porque a través de oraciones han resultado muchas cosas y seguirán resultando muchas cosas, y que las iremos testimonio tras testimonio dando a ver de lo que Dios hace. Tenemos claro, yo al menos tengo claro, que Dios aquí ha hecho milagros. Tengo claro que Dios nos visita. Tengo claro que la gloria de Dios viene a este templo. Porque todos los que pasan el umbral de la puerta vienen por algo, y ese algo es adorar a Dios.
Termino con esto. La fe es hermana o se hermana con la oración. Cuando tú lees Mateo capítulo 6, versículo 6, dice que entres a tu aposento, cierra la puerta en secreto, porque el que esté en secreto te compensará en público. Ahí en ese secreto de Dios, tú le vas a creer a Dios. En ese secreto de Dios, tú le vas a confesar cosas. En ese secreto de Dios te va a hablar. Y no solo eso, te va a compensar en público. ¿Por qué? Porque a través de la oración estás hermanando la fe. Estás cimentando la fe. Estás levantando con tu mismo poder el poder de Dios para que Dios sobre tu vida. Oremos al Señor. Padre amado, gracias. La palabra dice, Señor, que estos testimonios antiguos sirven de mucho. Y por eso dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Padre, la carrera que tenemos por delante es seguirte creyendo, no tropezar en la piedra más chica o más grande del camino, Señor, sino que al contrario, apartar la piedra que impide la fe y continuar caminando, Señor. No detenernos aunque nos digan como a Jairo, darle espalda y caminar con fe hasta llegar a ver el milagro como el noble. Subir por una orden a morir al monte. Creer como Abraham en la promesa. Señor, tú eres Dios, nuestro buen Dios. Esta mañana, Señor, yo oro por la iglesia, este pueblo. Señor, que en la forma que yo le explico la palabra, quizás no sea en su totalidad, como la fe puede crecer. Pero tú, Señor, puedes hacerlo. Y esta es la hora, Señor, en que te pido que todo aquel que tiene un problema, en vez de bajar la fe, la suba. Crea más en ti, Señor, y deposite su voluntad en la tuya. Padre, todo aquel que esté en dificultades, en problemas, ahora mismo, ministrale, Señor. Ministrale. Usted siente el deseo de ponerse de pie para hacer la petición. Dígale, Señor, necesito de ti. Pero yo necesito tanto, Señor, que yo ni cuenta me daba cuánto te necesito. Por eso ahora, Padre, levántate. Tócalo, Señor. Yo acabo de decir que tú nos visitas. Yo acabo de decir, Señor, que tú estás con nosotros. Yo acabo de confirmar, Señor, que Pedro lloró. Pero Pedro lloró y levantó su fe el Señor. Padre, gracias, Señor. Póngase en pie todo el pueblo. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.